Señores, es así la vida. Johnny cambia de parecer, depende de la silla donde se siente. Pero bueno, no puedo yo echarme ese problema encima. Vamos a conversar con Javier Ubiera, quien es delegado Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral, delegado técnico, además es miembro de la Dirección Central y también vicesecretario de Asuntos Electorales. Y dar la bienvenida a Javier, Johnny. Y bueno, Javier debe tener una opinión concreta, partidaria, sobre esta situación que se da de que la Junta Electoral está pidiendo una cantidad determinada de fondos para el proceso electoral y eso está en discusión, diríamos, con quien aporta los fondos, que es el gobierno. Yo no sé, Javier, si la Junta tiene un presupuesto fijo o depende, como toda la vida ha pasado, como que el gobierno de turno le asigne dinero. ¿Cómo es eso? Bueno, buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación, a ti, Marino, a Johnny, un gran amigo. Yo difiero de usted ahí. Yo siempre lo conozco desde hace mucho y yo creo que él siempre está en la misma opinión. Pero es un tema de ustedes. Es un tema de ustedes en el que yo no me voy a meter. Es un tema de ustedes en el que yo no me voy a meter. Mire, sobre el tema de la Junta, es un tema importantísimo a tratar porque es un tema de nación, es un tema de país, un tema de Estado. La Junta Central Electoral se le asigna un presupuesto que en los años que no son de elecciones, regularmente es el mismo monto. 4.000 millones, 5.000 millones, 3.000 y tantos millones, en el que incluye los gastos de la Junta Central Electoral y también la partida que va a los partidos políticos, que es la Junta la que lo distribuye y a la que los partidos se les rinden cuentas. Ahora bien, ya en años preelectorales, como el 2023, y en año electoral, como en el 2024, la Junta solicita un presupuesto particular con una estimación específica de lo que va a hacer en el año preelectoral para organizar las elecciones, que es el año en el que se organizan las elecciones. Ya en el año 2024 se materializa esa organización y se lleva a cabo las asambleas electorales como establece la Constitución. Pero es en el año 2023 en el que se hace toda la organización del proceso electoral, en el que se emiten las resoluciones, en el que se hacen los procedimientos de compra y contrataciones, en el que se organizan cómo se van a imprimir las boletas, el padrón electoral, en el que se forma a casi los 100.000 ciudadanos que participan como miembros de los colegios electorales, en el que se contratan a todas las personas que van a participar en este proceso, en el que se contrata todo sobre las elecciones del exterior, en el que se lleva a cabo, por ejemplo, como se está llevando ahora, un plan de llegar a unos 500.000 dominicanos más empadronados en el exterior. Y en vista de toda esa planificación, la Junta ha solicitado unos 18.000 millones de pesos para el presupuesto, que es incluso una cantidad menor a la establecida en el año preelectoral del proceso eleccionario pasado. Entonces la Junta aquí estima todos los gastos para la organización de las diversas elecciones. Entiéndase, la organización de febrero de 2024, que son las organizaciones municipales, la organización de las elecciones internas de los partidos, las primarias internas, que se deben de llevar a cabo en el 2023, y toda la realización de las elecciones, por lo que el gobierno, al no darle el presupuesto que solicita la Junta, está poniendo en riesgo la organización de las elecciones y por ende el orden democrático de la República Dominicana, porque son las elecciones el principal elemento que brindan el orden y el clima democrático de un país. Es las elecciones mediante el cual podemos tener la dirección del país, entiéndase, en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, en el área municipal también. Y así consecutivamente también en el otro poder, porque por ejemplo tenemos el Consejo Nacional de la Magistratura, que forma parte el poder ejecutivo, el poder legislativo, y eligen, por ejemplo, las altas cortes. Por ejemplo, el mismo Senado, la misma Cámara de Diputados trabajan lo que son la Junta Central Electoral, por igual la Cámara de Cuentas, entre otras. Entonces, el partido de gobierno, el PRM y el gobierno están poniendo en riesgo la organización de las elecciones y por ende la democracia de la República Dominicana. Y se hace necesario
que ya ha aprobado el presupuesto, el gobierno se pronuncie de manera inmediata y diga cómo va a poder, si va a ser mediante un presupuesto complementario como se realiza y en qué tiempo, en qué momento va a realizar esto para darle a la Junta Central Electoral los recursos que necesita para la organización de las elecciones y que se deje de hacer artimañas para lograr tener control de la Junta Central Electoral, porque esto es lo que busca el gobierno con no darle los recursos a la Junta Central Electoral, arrodillar a la Junta a que las decisiones que tomen sean acordes con las que entienda conveniente el PRM y su gobierno. Mira, se han sometido unos proyectos de ley para modificar la ley de régimen electoral y la ley de partido. Pero ya casi está terminando la legislatura, y casi ni se habla de eso. ¿Qué hace la Fuerza del Pueblo en ese orden? Bueno, en ese sentido, el Partido Fuerza del Pueblo participó enérgicamente en la discusión de la mesa electoral, que fue la mesa dentro del diálogo. La única mesa que finalizó su discusión fue la mesa de reforma electoral dentro del llamado diálogo del gobierno, que como todo lo que hace el gobierno se queda en anuncio. El diálogo por las reformas y unas 13, 14 mesas, como todo lo que hace este gobierno, repito, se queda en anuncio y nada llega a un hecho concretizado para el bien del país y de su gente. En este caso, la única mesa que finalizó por una intención marcada de los partidos políticos fue la mesa de reforma electoral y pues se envió al Congreso y allí hay una mayoría mecánica del partido de gobierno. Domina altamente la Cámara de Senadores, el Senado, con unos 19 senadores, y el Congreso, la Cámara de Diputados, con unos 96 diputados. Por lo que, digamos que la ruta de lo que acontece tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados la marca, ese marco de tiempo lo traza el partido de gobierno con su mayoría mecánica. Y no ha habido una voluntad del partido de gobierno de modificar estas normativas que ya se han socializado y nos pusimos de acuerdo los partidos con los temas que se deben de modificar en esa mesa de reforma electoral. La Fuerza del Pueblo está en toda la disposición de poder iniciar la discusión y de que podamos tener unas normativas electorales actualizadas para las próximas elecciones cuanto antes, pero ya se hace tarde y se hace tarde por no existir la voluntad del gobierno para la modificación de estas normativas. Sí, por eso le hago la pregunta, porque se está haciendo tarde. Pero usted me dice, y yo lo entiendo, que hay un control del gobierno en el Congreso. Sin embargo, la Fuerza del Pueblo tiene senadores, tiene diputados, que pudieran mover la población y recibir entonces el gobierno de afuera hacia adentro las presiones necesarias, pero veo que el tiempo se está agotando. Bueno, en este caso nosotros hemos querido, como el tema se llevó a una mesa de reforma, se discutió ampliamente, pues se consensuó, creímos que en un momento se iba a seguir la marcha en el Congreso. Hemos visto que no, por momento arranca, por momento se detiene y ahí entonces hemos visto y creo que para inicio del próximo año, los partidos, principalmente los partidos de oposición y más Fuerza del Pueblo, que es el partido líder de oposición, debemos de observar mejor qué está aconteciendo en base a estas normativas y así como tú dices, poder articular acciones que podamos tener la reforma de estas normativas, porque en realidad se nos está haciendo tarde. Y ponen en riesgo las elecciones. Así es, así es. Pero bueno, es que tú acabas de decir hace un ratito que como que el gobierno está asumiendo una actitud de no apoyo a la Junta y que podría boicotear el proceso. Yo creo que eso es muy temprano para decirlo. Y si la Junta Electoral tiene un presupuesto establecido y pide uno adicional, es cuestión de tiempo. O sea, no se puede asumir una actitud negativa ante una situación que se ha presentado de momento. Lo que pasa, Marino, es que en este caso ya la Junta presentó su presupuesto para el 2023. Ya la Junta, en este caso la Junta le envió una comunicación al Ministerio de Hacienda, que es el organismo del gobierno a la que pertenece la Dirección de Presupuestos, donde se realiza el presupuesto. La Junta le envió una solicitud de 18,000 millones desglosando en qué iba a destinar cada monto. Entonces, no puede esperar la Junta Central Electoral que llegue mayo, que llegue junio, que llegue agosto, que llegue septiembre para tener estos recursos, porque entonces ya el tiempo se le va a venir encima. La Junta debe de tener los recursos al iniciar el año para poder iniciar
todo lo que es el proceso de las elecciones y poder cumplir con lo que exigen Pero las normativas. 2 años y pico para eso. ¿Para las elecciones? Sí. No, es que Eso en el 24. es que ese es un concepto errado, Marino. Las elecciones son antes. Las elecciones, ya en el 2022, la Junta viene realizando acciones para la organización de las elecciones. Ya los partidos, en el mes pasado, sostuvimos 5 encuentros con la Junta Central Electoral en un periodo de un mes, todas para organizar las elecciones. Ya la Junta empezó a la convocatoria de selección del personal que va a participar en los colegios electorales. Y su proceso de educación conlleva meses. Pero la Junta debe de iniciar ya todo lo que son los procesos administrativos de compras y contrataciones de las elecciones. Y eso lleva meses. Y no puede realizarlo la Junta si no tiene los fondos en una cuenta según lo que establece la ley de compra y contrataciones. El proceso de las elecciones eso no es en febrero. 18.000 millones. No, es que está desglosado todo lo que se necesita. O sea, se necesitan boletas, se necesita impresión de padrón, se necesita formación de personal. ¿Cuánto se gastó en las elecciones pasadas? 19, en el año, no te puedo decir el monto actualmente, pero para el año preelectoral se solicitaron 19.000. Y para las elecciones creo que fueron unos 20.000 y tantos. Pero para el año preelectoral pasado se solicitaron 19.000. Y el gobierno inmediatamente pero el gobierno le va a dar eso ahora. Pero ahora ¿cuándo? ¿Cuándo aprueba el presupuesto? Pero es que el presupuesto ya se aprobó y se promulgó por el Poder en Ejecutivo. enero y en febrero, El presupuesto ya se promulgó. Perdóname. Que se está trabajando con el presupuesto viejo, el nuevo entra en el año que viene. El presupuesto de 2023 ya se aprobó. Se aprobó por la Cámara de Diputados y por el Senado y el presidente ya lo promulgó. O sea, ya es una ley. Inmediatamente inicia el año, es con ese presupuesto que ya está aprobado que se va a iniciar al momento de hoy. No ha iniciado el año. Al momento de hoy la Junta no tiene los recursos aprobados. En febrero. Pero es que, Marino, en febrero la Junta, el gobierno, el Estado va a iniciar con el presupuesto que ya está aprobado. Johnny, aclárale eso a él. No, es que no hay nada que aclarar. Es que es así. ¿Y cuál entonces es el mecanismo técnico? ¿Será el presupuesto complementario? Debe de haber un presupuesto complementario, pero el gobierno debe ya de anunciar cuándo lo va a hacer, en este caso, porque debe de corregir la falla que ha hecho con no darle los recursos a la Junta de manera inmediata, porque ya la Junta debe de saber... Pero ya ha estado dando recursos. Los recursos que ha solicitado la Junta en el año pasado. Bien. Pero lo que queremos es los recursos para las elecciones. En febrero. Pero en febrero, ¿cuándo, Marino? Que ya está aprobado el presupuesto. Hay un presupuesto aprobado con un monto. El gobierno no puede darle a la Junta más de lo aprobado, ni menos de lo aprobado. Ya está aprobado 8.000 millones y eso es lo que va a dar el gobierno. No puede dar un peso más porque es lo aprobado por el Congreso. Van a hacer un complementario en febrero. Pero entonces el gobierno, el ministro de Hacienda o el presidente de la República debe de reunirse con el presidente de la Junta Central Electoral y decirle, mire, en febrero, en marzo, en mayo, en junio vamos a emitir un presupuesto complementario en el que lo que falta para la Junta Central Electoral ahí lo vamos a poner. Tú eres delegado técnico, tú estás en un puesto. Por ejemplo, Johnny también es dirigente político de mucha preponderancia y abogado y amigo tuyo. Me doy cuenta que ustedes son amigos hace mucho ya. Entonces, como tú eres delegado técnico, es una responsabilidad muy, muy importante ahí. Entonces tú, si asumes una actitud partidaria, le hace daño al proceso como delegado técnico. Es que esta no es una... Criticando una situación que todavía no se ha originado. No, es que ya se originó, Marino. Quiero que entiendas que ya el presupuesto de 2023 ha sido aprobado por la Cámara de Diputados y por el Senado y promulgado por el Poder Ejecutivo, hecho ley. Ya eso es lo que se va a ejecutar. Nuestra posición no es de hacer daño a nadie. Nuestra posición es de ponernos del mejor lado del país y solicitar que la Junta Central Electoral tenga los fondos a tiempo para realizar un buen proceso eleccionario y que pueda realizar su papel acorde a como le debe realizar. Y no solo somos nosotros, el mismo presidente de la Junta se reunió con los diarios del país y dijo que las elecciones están en juego. Y lo ha dicho en 3 ocasiones ya, porque no tiene los recursos, no han sido aprobados los recursos. La que está preocupada es la misma Junta Central Electoral y nosotros como partido y como ciudadanos lo estamos y debe estarlo el país, porque esto está poniendo en juego las elecciones del 2024, no es cualquier cosa. Todavía creo que eso es exagerado. No es exagerado porque es el presupuesto aprobado. Es el presupuesto aprobado y el gobierno... Johnny, yo quiero que le hable contigo. Es el presupuesto aprobado y el gobierno no dice nada. Vamos a una pausa. Johnny, te encargo de eso.
Vamos a la pausa.